Oremos. Soberano Rey, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos de nuevo la oportunidad de estar aquí en Colombia. Gracias por la enorme cantidad de hermanos y hermanas que han venido de diferentes iglesias, de diferentes ciudades, aún de diferentes países para estar con nosotros en esta ocasión. Señor, estamos muy conscientes de nuestras propias limitaciones y por eso rogamos, imploramos que tú vengas con tu Espíritu y apliques tu palabra con poder para que Cristo sea exaltado en esta tarde, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Mis hermanas y mis hermanos, pero especialmente las hermanas, cuando piensas en una mujer realizada, en una mujer con vida plena y satisfactoria, una mujer inteligente, talentosa, una mujer que ha logrado desarrollar su potencial como mujer, ¿cómo te la imaginas? O para replantear la pregunta, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente cuando escuchas hablar de una mujer realizada? ¿Dónde te la imaginas trabajando? Ahora déjame plantearlo de otra forma, otra vez. Desde la perspectiva de Dios, tal como Él lo ha revelado en su palabra, ¿cuáles mujeres considera Él que están viviendo una vida plena y satisfactoria? ¿Cuál es el tipo de mujer que según Dios está desarrollando su potencial como mujer? Y esta pregunta es importante porque los cristianos decimos creer que la única opinión que realmente importa es la opinión de Dios, no la nuestra. De manera que cuando hay una discrepancia entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios en su palabra, todos nosotros, varones y mujeres, debemos decir como Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no es así? Así que si queremos saber con certeza cuál es esa mujer que está viviendo una vida plena, cuáles no están viviendo una vida plena, nosotros debemos regresar al manual del fabricante para ver allí cuál es el diseño original de Dios para la mujer. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y vamos a regresar al jardín del Edén. Y yo sé, mis hermanos, que Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 son capítulos muy conocidos. Seguramente se han citado y se van a seguir citando a lo largo de esta conferencia. Pero necesitamos regresar al jardín del Edén para ver lo que Dios tenía en mente cuando Él creó a la mujer, para luego contrastarlo con el caos que el pecado ha producido en el mundo y entonces ver qué ha hecho Dios para recomponer ese caos. Y eso es básicamente lo que vamos a ver en la noche de hoy. Ahora, antes debo aclarar que esto que voy a hablar hoy, en este momento, no es meramente una conferencia para mujeres. Así que varones, no apaguen el receptor. En esta conferencia vamos a estar enfocando principalmente a las mujeres, pero no es únicamente para mujeres, porque todos necesitamos entender el diseño de Dios, tanto para el hombre como la mujer. Pero en el caso particular de la mujer, si no entendemos ni apreciamos el rol de la mujer, podemos ser culpables nosotros los hombres de empujarlas en contra del diseño de Dios. Ya sea por nuestra pasividad, ya sea por nuestra falta de liderazgo o por falta de comprensión de la enorme importancia del rol que Dios le ha asignado tanto a la mujer como al hombre. Así que yo los invito a ir conmigo de nuevo a Génesis capítulo 1.
Génesis capítulo 1, vamos a leer versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay al menos 5 enseñanzas clave que nosotros podemos derivar de este pasaje y de todo el relato bíblico de la creación en Génesis 1 y en Génesis 2. La primera es que tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad, el hombre y la mujer comparten el mismo valor. Ambos son iguales en ese sentido porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios con el fin de representar a Dios en la tierra. Eso es lo que implica ser parte de la imagen de Dios. Estamos llamados a ser representantes e imitadores de Dios. Más adelante, en Génesis capítulo 2, en el versículo 23, encontramos las primeras palabras que se registran en la historia humana de un ser humano. Y es Adán hablando acerca de la mujer. Dios le presenta a Eva y de paso, en hebreo, la composición o la estructura de esos versículos es la estructura de un poema. Así que, hombres, lo primero que nosotros encontramos en las escrituras de un hombre hablando es un poema en el que Adán resalta lo que lo hace igual, no lo que lo hace diferente de la mujer. ¿Qué dice el versículo 23? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. ¿Se dan cuenta? Adán enfatiza lo que los hace iguales, no lo que los hace diferentes. De manera que todo lo que vamos a decir a partir de ahora, mis amadas hermanas, parte de la premisa de que el hombre no es superior, el hombre no es más valioso, el hombre no es más inteligente, el hombre no es más capaz que la mujer en ningún sentido en cuanto al alma. Ambos comparten la misma humanidad, la misma dignidad y el mismo valor como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que aprendemos de este relato es que tanto el hombre como la mujer tienen una labor que hacer en la creación de acuerdo al mandato cultural que encontramos en los versículos que acabamos de leer, Génesis 1, 26 al 28. Los teólogos se refieren a este pasaje como el mandato cultural. La palabra cultural viene de colere, que significa cultivar o cuidar. Ambos tenían la responsabilidad de llenar la tierra y sojuzgarla en el contexto de los roles que el Señor ha dado a cada uno. Eso quiere decir que Dios creó al hombre y a la mujer con las capacidades y fortalezas necesarias para hacer su trabajo de fructificar y someter. El hombre y la mujer fueron creados para ser laboriosos, como seres creados a imagen de Dios. Y eso requiere de ambos fortaleza, intencionalidad y determinación. Si bien es cierto que en 1 de Pedro 3:4 se exhorta a la mujer a cultivar un espíritu afable y apacible, y en el versículo 7 se dice de ella que es el vaso más frágil en relación con el hombre, eso no es todo lo que la Biblia dice acerca de la mujer. En Proverbios 31:17 se dice de la mujer virtuosa que ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. En el versículo 25 dice que ella se viste de fuerza y honor y se ríe de lo porvenir. Dios no está en contra de una mujer fuerte.
Eso es lo que dice el texto bíblico. Mis hermanas, las mujeres tienen que enfrentar muchos retos en el cumplimiento de la misión que Dios les dio. Y eso requiere fortaleza, eso requiere valentía, eso requiere determinación. Solo que el hombre exhibirá esa fortaleza como hombre y la mujer como mujer. Como bien señala el teólogo Alastair Roberts, los hombres y las mujeres son creados y equipados para diferentes propósitos y por lo tanto normalmente exhibirán diferentes fortalezas, diferentes preferencias y diferentes comportamientos. Más allá de las claras diferencias anatómicas, las mujeres suelen ser más empáticas. ¿No es así? Los hombres se reúnen a hablar de política, de economía, de teología, si son estudiosos. Las mujeres hablan de los hijos, del hogar, son más empáticas. A veces vamos a una reunión y yo estuve hablando 2 horas con un hombre, mi esposa estuvo hablando 15 minutos con la esposa y me dijo, te dijo fulano que la van a operar a la esposa. Somos diferentes, somos diferentes. Las mujeres son más orientadas hacia la gente. De hecho, las mujeres son más orientadas, son más observadoras que los hombres. Y esto es buenísimo porque de esa manera pueden ser una verdadera ayuda idónea para nosotros, que a veces estamos en la luna de Valencia. No sé si se entiende eso aquí. Un hombre y una mujer van a una casa de visita. La esposa le dice cuando salen, wow, me encantó el adorno que la hermana tenía en la sala. ¿Qué adorno? El que estaba en la mesita redonda. ¿Cuál mesa? Es impresionante. Es impresionante. Somos diferentes. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje que el hombre y la mujer fueron creados en el contexto de un esquema de autoridad en el que uno ejerce la función de líder y el otro, la mujer, ejerce la función de seguidora. Mis hermanas, esa es la razón por la que Adán fue creado primero, dice Pablo, no lo digo yo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo dice, el hombre fue creado primero, después Eva, y ese orden nos revela la estructura de autoridad diseñada por Dios para la sociedad humana, para el hogar, para la iglesia. Obviamente la iglesia no existía en ese momento, pero Pablo está aplicando retrospectivamente en 1 Timoteo 2 el orden de la iglesia, de la creación, para enseñarnos cómo debe ser el orden en la iglesia. Yo sé que lo que voy a decir ahora no me va a acarrear muchos amigos, pero esta es una de las razones, según Pablo, por la que las mujeres no deben ser pastoras. Dios asignó ese rol a los hombres, no a las mujeres. Y no es porque los hombres son superiores, lo repito otra vez. Es porque Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar la estructura que nosotros encontramos en la misma Trinidad. Dios el Hijo no es menos Dios que Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo no es menos Dios que Dios el Padre y Dios el Hijo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11? Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y eso no denigra al Hijo, no lo hace menos Dios. Si la mujer fuera inferior al hombre porque debe someterse al hombre como cabeza, eso querría decir que Cristo es inferior al Padre porque el Padre es cabeza de Cristo. Se trata de una sumisión voluntaria entre iguales. Voy a repetir esto otra vez.
Se trata de una sumisión voluntaria entre iguales. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos tener esa misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, descendió en obediencia al Padre para hacerse siervo y morir en una cruz. Esa unidad tan peculiar de dos seres humanos iguales en esencia, pero distintos en su identidad sexual, mis hermanos, mis hermanas, es una de las manifestaciones más potentes de la gloria de Dios en toda la creación. Juntos potencializamos la gloria de Dios, porque mostramos en una forma concreta y única el tipo de relación que existe entre las tres personas de la Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Los seres humanos creados a su imagen reflejamos esa igualdad en la diversidad de una manera maravillosa. Miren, mis hermanas, vamos a hablar del feminismo al final de esta conferencia, pero déjenme adelantar algo. Insistir en que una mujer se parezca a un hombre o se comporte como un hombre destruye la belleza que solo puede producir esa unidad entre dos seres humanos que poseen una identidad sexual distinta. Varón y hembra los creó. Hace un momento estábamos oyendo un grupo de hermanos cantar, dirigiéndonos en la alabanza. Cuando un grupo de personas canta en la misma melodía, en la misma voz, se dice que están cantando al unísono. O sea, están produciendo un mismo sonido. Pero cuando este mismo grupo combina sonidos simultáneos y diferentes, entonces se genera una armonía cuya belleza sobrepasa a un grupo de personas cantando la misma voz. ¿No es así? Bueno, lo mismo ocurre en la relación matrimonial. Como bien ha dicho alguien, esta es la imagen más poderosa, más magnífica, más embriagadora, más concentrada de la gloria divina que se puede encontrar en toda la creación. El hombre y la mujer juntos, como una sola carne, en el matrimonio. Pero este relato nos enseña, en cuarto lugar, que el plan de Dios para su creación hacía indispensable la existencia y el trabajo de Eva. Ella era necesaria para que el propósito de Dios con su creación pudiera llevarse a cabo. De hecho, recuerden que por un tiempo muy breve, no sabemos cuánto, horas tal vez, Adán estuvo solo en el paraíso. Y aunque el tiempo fue corto, fue lo suficientemente claro para él y ahora para nosotros que eso no era bueno. De hecho, en el capítulo 1 dice, Dios hizo esto, era bueno, hizo esto, era bueno, hizo esto, era bueno. Y luego dice, de todo lo que hizo era muy bueno. Lo único que no era bueno es que Adán estuviera solo. Y eso no lo dijo Adán, lo dijo Dios. Adán necesitaba una ayuda que fuera idónea para él, una ayuda que lo complementara, de modo que pudieran llenar la tierra y dominarla. Dios no le hizo un amigo a Adán, Dios no le hizo otro agricultor, le hizo una esposa. La palabra que se traduce como ayuda, yo sé que ustedes la mayoría lo saben, es la palabra hebrea ether, y es la palabra que más se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Así que en vez de denigrar a la mujer el rol de ayuda idónea, eso la coloca en un lugar de suprema importancia para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eva fue creada para Adán, esposo. ¿Saben por qué? Porque Adán necesitaba a Eva. Y no para que se limitara a hacerle un sándwich con limonada mientras él estuviera trabajando en el huerto. Como bien señala Rebecca Merkel, ella era esencial para todo el programa de Dios. Adán
por sí solo era solo Adán. Adán junto con Eva se convierte en la raza humana. Y luego añade, me encanta esta cita, Adán es la bellota solitaria sentada junto al camino que por mucho que lo intente sigue siendo una bellota. Eva es la tierra fértil que toma todo el potencial que reside en una bellota y la convierte en un árbol que produce millones de otras bellotas y millones de otros árboles. Eva es fecundidad, dice ella. Qué hermoso. El plan de Dios de llenar la tierra y someterla era imposible sin Eva. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la gran comisión en Mateo capítulo 28, donde Cristo extiende el mandato cultural de Génesis 1. Ahora en este mundo caído, su iglesia, compuesta por hombres y mujeres redimidos, está llamada a ser discípulos de todas las naciones. En otras palabras, ambos deben contribuir a la restauración de la imagen de Dios que quedó desfigurada con la entrada del pecado. Nuestra misión es llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. De manera que el plan de Dios para glorificar su nombre, tanto en la creación como en la redención, requiere la participación activa de hombres y mujeres. Ninguno es un observador pasivo. Algunas personas me preguntan, pero si la esposa no puede ser, si la mujer no puede ser pastora, entonces ¿qué hace la esposa en la iglesia? Un montón de cosas. De hecho, déjeme replantear la pregunta de otra manera. ¿Y qué hacen todos los otros hombres que tampoco son pastores? ¿O todos los hombres de la iglesia son pastores y predicadores? Esa es una pregunta tonta, es una pregunta absurda. Yo no me imagino iglesia bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana sin sus mujeres. Imposible, nuestro ministerio sería un caos. Pero cada cual en su lugar, haciendo lo que Dios le mandó. En quinto lugar, ven todo lo que se puede sacar de Génesis. Y estoy tratando de cuidarme de no pasar aquí hasta las 12 de la noche. En quinto lugar, también aprendemos de este relato que el hombre y la mujer fueron hechos para gravitar en dos esferas diferentes. Y debo recalcar esto, para gravitar. No es exclusivo, es para gravitar alrededor de dos esferas diferentes. Adán fue creado fuera del jardín. Y lo sabemos porque en Génesis capítulo 2, donde Moisés hace un zoom para que veamos el relato de Génesis 1, para que lo veamos más detalladamente. Y en ese relato más detallado vemos que Adán estaba fuera del jardín y Dios lo coloca en el jardín. Y en el versículo 15 le da su función de trabajo. Dice que lo dejó allí para cultivarlo y para proteger el jardín. Así que Adán fue traído por Dios a su puesto de trabajo. La mujer fue creada dentro del jardín para llevar a cabo una labor que iba a gravitar en torno a ese lugar. Es por eso que más adelante, cuando se rebelan contra Dios en Génesis 3, ellos reciben la consecuencia de su pecado en relación al trabajo primordial que Dios les había asignado. Vean el capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Se dan cuenta? La maldición, el castigo de Eva tiene que ver con su papel de esposa y madre. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverán. Ahora, noten lo que yo estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo
que la mujer no puede hacer ninguna labor fuera de casa. Y lo vemos en la Biblia. No tengo el tiempo para ver el ejemplo de Rebeca, Génesis capítulo 24, versículos 13 al 20. El ejemplo de Raquel, Génesis capítulo 29, versículo 9. El ejemplo de Ruth capítulo 2, versículos 7 y 8. El ejemplo de Lidia, estaba predicando de ese pasaje este domingo en nuestra iglesia, era vendedora de púrpura, en Hechos 16, 14 y 15. No todas las mujeres se encuentran en la misma circunstancia, ni en la misma etapa de la vida. No es lo mismo una soltera que una casada. No es lo mismo una casada sin hijos que una casada con niños pequeños. No es lo mismo una casada con niños pequeños que una madre soltera. ¿Ven? No es lo mismo una pareja con el nido vacío. Hay circunstancias distintas en la vida. Lo que estamos diciendo, y yo sé que esta última parte, bueno, no estoy acabando, esta parte de mi mensaje va a ser la más contracultural. Lo que estoy diciendo es que la mujer fue creada para llevar a cabo una tarea muy peculiar como dadora de vida. Eva, madre de todos los vivientes, y como cuidadora de su hogar. Escribiéndole a Tito, Pablo le dice que las hermanas más maduras de la iglesia deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, asume que están casadas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es serio. A muchos le parece denigrante que una mujer sea una simple ama de casa. Y aún se atreven a decir que las simples amas de casa realmente no trabajan, como si lo hacen la abogada, la empresaria, la ejecutiva. Recuerda que yo le pregunté al principio que cuando tú piensas en una mujer plena y realizada, ¿cómo te la imaginabas? ¿Con un maletín en la mano saliendo para el trabajo? ¿O con un biberón en la mano y quedándose en la casa? ¿Cómo te la imaginas? ¿Y saben qué? Decir que una simple ama de casa es inferior a la abogada o a la ejecutiva, eso sí es denigrar a una mujer. El Dios de toda sabiduría ha colocado el hogar en el centro de la vida humana y la mujer es el centro de ese centro. Ella es el corazón del hogar, para mostrar allí en formas tangibles y concretas la belleza de la vida en Cristo. Mis hermanas amadas, el hogar es mucho más que un lugar donde vive gente. Dice el Salmo 68, vi caras como de, ¿qué fue lo que dijo? Déjeme repetirlo. Por eso es que bueno la luz. El hogar, esa palabra hogar, es más que un lugar donde vive gente. En el Salmo 68, 6, dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es decir, les da una comunidad donde pueden florecer como seres humanos. El hogar es un refugio donde las personas se nutren, donde son protegidas, donde descansan, donde se desarrollan, maduran, crean poderosos vínculos de lealtad, o al menos así debería ser. Es allí donde la teología se hace palpable al mostrar al Dios bueno, hermoso, generoso, paciente, mientras tú, mi hermana querida, usas el potencial, la creatividad y el talento, la sabiduría que Dios te ha dado para que tu hogar sea esa clase de refugio.
ser cuidadosas de la casa encierra todo eso. Como dice Pablo en Tito. De ahí la enorme importancia de que las mujeres estén bien instruidas teológicamente. Porque ellas deben mostrar a través de lo que hacen quién es Dios y cómo es Dios. Las mujeres necesitan ser discipuladas. Las mujeres necesitan teología. Otra vez cito a Rebecca Merkel. Si la teología es un río, las mujeres cavan canales y llevan el agua a cada parte del jardín. ¿Oíste eso, mi hermana? ¿Tú te ves a ti misma de esa manera? Como alguien que está cavando surcos en tu hogar para que el potente río de la teología permee tu hogar. Pensemos en un momento en el mandato de llenar la tierra. Quizás algunos pueden pensar que la esencia de ese mandato es que tengan muchos hijos. No. Deberían tener hijos. Hoy nadie quiere tener hijos. Hay un hermano de nuestra iglesia que dice: toda pareja debería tener por lo menos 3 hijos, no 2. No le compro el argumento, pero el argumento es este. Él dice: bueno, lo que pasa es que si una pareja tiene 2 hijos, cuando se mueran los padres quedan los mismos 2 que habían antes. Si vamos a llenar la tierra, debe haber por lo menos 3. No es un mal argumento. Pero este mandato de llenar la tierra implica mucho más que eso. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 15, que una de las razones por las que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio es porque, oigan esto, Dios buscaba una descendencia para él. Esa es la razón. Dios está buscando una descendencia para sí. Como dice un comentarista, el hogar es el invernadero de las futuras plantas cristianas. Y Él le ha dado a la mujer un papel protagónico en esa tarea. No se trata simplemente de producir bebés, sino de ser intencionales en levantar una descendencia piadosa, sabiendo de antemano que la salvación es del Señor. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Solo Dios sabe si Él va a bendecir esa crianza o no en la salvación de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Esto requiere tiempo, creatividad, sabiduría, energía, intencionalidad. Mis hermanos, decirle a la mujer que trabaja en casa que eso es denigrante y que debe entrar en el mundo corporativo para poder realizarse como mujer y para desarrollar su potencial como mujer, mis hermanos y hermanas, eso es una mentira diabólica que nació en el mismo infierno. Y hay que ver el caos que esto ha producido en el mundo. Eso atenta contra el diseño de Dios para la mujer y contra la sociedad humana en general. Ahora, ya vimos Génesis 1 y 2. Sabemos tristemente que la vida no se acabó en Génesis 2. Algo catastrófico ocurrió en Génesis 3, que trajo como consecuencia el exilio del hombre y de la mujer del huerto del Edén hacia un mundo caótico dañado por el pecado. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el diseño original de Dios. Veamos ahora el caos que el pecado introdujo en el mundo. Y por causa del tiempo, yo les dije que no se preocuparan por el tiempo. Yo suelo predicar el tiempo que me dan. Pero por causa del tiempo, yo no puedo detenerme a considerar Génesis 3 en detalle. Solo quiero concentrarme
en la decisión que estuvo detrás de Eva cuando ella comió del árbol prohibido y le dio a su marido. No voy a leer el texto, yo creo que ustedes conocen el texto muy bien. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Óigame, qué bárbaro. Ellos podían comer de todos los árboles, menos de uno. Y él extiende la prohibición y dice: pero qué Dios más malo y cruel, que los pone aquí en la pastelería y le dice: no coman dulce. Y ahora Eva, que sabía que Dios había dado una orden respecto a ese único árbol, se coloca a sí misma en la posición de decidir quién de los dos tenía la razón, Dios o el diablo. Pónganse en la escena. La serpiente le está hablando a Eva. Ella sabía lo que Dios había dicho. Y ahora Eva está pensando: ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? Y lo que es peor, yo tengo que decidir por mí misma, sin la ayuda de nadie, ni siquiera de Adán, quién tiene la razón. ¿Les suena familiar? Eva, si comes del árbol, te volverás como Dios. O sea que yo puedo reinventarme a mí misma. ¿Conocen el término disforia de género? Es cuando una persona dice que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Disforia es lo contrario de euforia. Bueno, la primera disforia de género que hubo en toda la historia humana no ocurrió hace 10 años. Ocurrió en el huerto del Edén, cuando una criatura pretendió ser Dios, ser lo que no era. Así que aquí está Eva decidiendo con su propio raciocinio quién tiene la razón, Dios o el diablo. ¿Puedo acaso yo reinventarme y convertirme en Dios? En ese momento Eva decidió asumir el liderazgo en el huerto y Adán decidió claudicar de su autoridad y seguir la voz de su mujer. ¿Qué le dijo Dios? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Me sorprendió, hace unos años estaba viendo de cerca el fresco que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina. Y nunca me había percatado de que Miguel Ángel pintó a la mujer queriendo tomar el fruto y a Adán bajándole la rama. Y lo que Miguel Ángel quería plasmar allí es que Adán fue tan culpable como Eva. Ahora, esposos, cuidado, para que no saquen conclusiones de lo que yo no he dicho. El pecado de Adán no fue oír la voz de su mujer. No, esposos, los esposos necesitamos escuchar a nuestras esposas. Recuerden que son nuestras ayudas idóneas. Una mujer muda no te va a ayudar mucho. El pecado de Adán fue aceptar la invitación de Eva a pecar contra el mandato explícito de Dios. Ese fue el pecado. En vez de protegerla contra el ataque de Satanás, Adán comió del fruto. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 que Adán no fue engañado cuando comió del árbol. Él escogió desobedecer con plena conciencia de lo que le estaba haciendo. Y como el pecado solo produce desgracia y destrucción, tan pronto Dios confrontó a Adán por su desobediencia, ¿qué hizo Adán? Echarle la culpa a Eva.
Ahí comenzó el divorcio emocional entre el hombre y la mujer. Ya no es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora es la mujer que tú me diste por compañera. Vi hace poco a un hombre que le decía: ay, mi amor, ¿tú recuerdas lo felices que éramos hace 20 años? Y dice: pero hace 20 años éramos solteros. Dice: precisamente. Es como, la mujer es mi desgracia. La mujer que tú me diste por compañera. Y por supuesto, Eva también sufrió las consecuencias. Lo vimos en el versículo 16. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Puede ser, y no quiero ser dogmático, aquí hay varios profesores de teología que saben más teología que yo. Puede ser que la manera como yo voy a interpretar este texto no sea la usual, y no tengo problemas en diferir. Espero que ustedes no tengan problemas en diferir conmigo. Pero normalmente cuando se lee ese texto se compara con lo que Dios le dijo a Caín, porque la construcción hebrea es muy similar. Y dice que allí comenzó la guerra de los sexos, porque la idea es que la mujer iba a querer someter a su marido, y entonces el marido pecaminosamente iba a querer someter a la mujer. Yo llegué a pensar de ese texto de esa manera hace muchos años atrás. Ahora pienso de otra forma. Y no puedo ahora mismo buscar otros textos en el Antiguo Testamento donde se usan frases similares. Pero yo creo que la interpretación correcta de ese texto, sin ser dogmático, es la siguiente. Por causa del pecado, nosotros vivimos en un mundo donde hay hombres que abusan de su autoridad, o, por el contrario, donde claudican de la autoridad, convirtiéndose en un ente pasivo para perjuicio de su esposa y de toda la familia. La palabra autoridad, maridos, proviene de la palabra autor y señala a la persona que inicia algo. Como dice Tim Challies, el liderazgo de un esposo consiste en ser el primero. Él es el autor. Él es el que tiene autoridad. Dice Tim Challies, él debe ser el primero en amar, el primero en servir, el primero en arrepentirse y el primero en perdonar. Eso fue lo que se corrompió en la caída, la autoridad. Pero en medio de ese panorama tan sombrío, en Génesis 3:16 hay unas palabras de esperanza y de misericordia, creo yo, en el juicio que Dios pronunció contra Eva. Tu deseo será para tu marido. O sea, probablemente la idea sea esta: a pesar del dolor en el parto, a pesar del conflicto que ahora empañaría tu relación con Adán, el anhelo de unirte a él y de tener hijos no va a desaparecer. Y la razón por la que esto es una misericordia, esa inclinación no es meramente biológica, era parte de la gracia divina para preservar la promesa de que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. O sea que yo creo que tu deseo será para tu marido es, a pesar del problema de lo que significa para una mujer dar a luz. Yo tuve el privilegio de estar en los 3 partos de mi esposa, y aún el mayor privilegio de cortarle el cordón umbilical al último de mis hijos. Hombres, parir es doloroso. Y creo que lo que Dios está diciendo aquí es que a pesar de ese dolor, la mujer desearía estar con su marido y tener hijos. Porque eso es lo que iba a preservar la promesa de una simiente salvadora, nacida de la mujer. Nuestro bendito Señor y Salvador
Jesucristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque Dios siempre cumple lo que promete. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Y este sí que lo veremos más brevemente, mucho más brevemente. Estoy en tiempo. La gracia que restaura la feminidad original. Mis hermanos, Cristo vino al mundo no solo para llevarnos al cielo. O sea, Cristo no vino a la tierra a establecer una agencia de viajes al paraíso, sino para restaurar en nosotros la imagen de Dios, que quedó distorsionada por el pecado. De modo que podamos volver a reflejar su carácter y cumplir la tarea que Él nos encomendó desde el principio. ¿Cuál era la tarea? Llenar la tierra y someterla para su gloria. En el pasaje de Tito 2, que citamos hace un momento, donde Pablo instruye, ¿recuerdan a las mujeres mayores? Enseñar a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa, amar a sus maridos y a sus hijos. Concluye mostrando en qué se fundamenta esa exhortación. Y yo lamento mucho que a veces cuando se predica ese pasaje en las iglesias se quedan en los primeros 5 versículos y arrancan el versículo del contexto. Tenemos que seguir leyendo Tito 2. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pablo llega al versículo 11 y dice: a los ancianos les digo esto, a las ancianas les digo esto, a las más jóvenes les digo esto, a los jóvenes solteros les digo esto, a los siervos les digo esto. ¿Y saben cómo ustedes van a poder cumplir con todas esas tareas? Porque la gracia de Dios ha venido al mundo. Sin la gracia no hay manera. La gracia, mis hermanos, esa gracia bendita no solo nos salva, sino que también nos entrena, dice Pablo. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que podamos vivir una vida sobria, justa y piadosa mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Él no solo murió para perdonarnos, Él vino a formar un pueblo diferente, un pueblo consagrado a Él y lleno de buenas obras. Y mujeres, ¿cuáles son esas buenas obras? Tito 2, que enseñen a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La gracia de Dios ha venido al mundo para ayudarlas a hacer eso. Qué glorioso, ¿verdad? En otras palabras, esa clase de vida piadosa que Dios demanda de ti no depende de tu fuerza de voluntad, depende de la obra de Cristo en ti, aplicada por la gracia del Espíritu. Tú puedes vivir así porque la gracia de Dios ha venido a nosotros, no solo para salvarnos, sino también para entrenarnos en la piedad. Esa gracia del Señor vuelve a poner las cosas en su lugar. En medio de un mundo que está tratando de feminizar a los hombres y de masculinizar a las mujeres, y la gracia ha venido a poner cada cosa en su sitio. Mis hermanos, no tenemos que reinventarnos, tenemos que volver al diseño original. Y ahora imagínate a una mujer que conoce a Dios y que a través del estudio de la palabra está creciendo continuamente en ese conocimiento y esforzándose en dependencia del Espíritu en desarrollar el carácter de Dios en su vida. Imagínate esa mujer. Ay, pastor, mire, lo que pasa es que ¿usted se acuerda del pasaje de Marta y María? Yo soy más como Marta. Y no soy una persona dada a la lectura reflexiva. A mí me gusta estar en acción. Mi hermana querida,
Esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. Cristo dice, María escogió la mejor parte. Cristo no dice, ese era el temperamento. No, ese no era el temperamento de María. Tal vez era el temperamento de María, pero ella hizo una decisión. Imagínate a una mujer que está creciendo en el conocimiento de Dios. Imagínate a esa mujer usando los recursos que tiene a la mano para hacer de su hogar un refugio como el que describimos hace un momento. Un lugar donde la teología puede palparse de maneras concretas mientras educas a tus hijos, mostrándoles el carácter de Dios a través de tu carácter. O donde pueda percibirse la belleza de Dios a través de tu creatividad, a través de una casa ordenada. ¿Ustedes han pensado alguna vez que al ordenar una casa ustedes están imitando al Dios que es el Dios de todo orden? Un hogar donde otros creyentes puedan venir y sentirse bienvenidos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, hablando de la lista de viudas a las que la iglesia debe ayudar, dice que sean hospedadoras, no que sean predicadoras, dice que sean hospedadoras, cuidadosas de su casa, que hayan lavado los pies de los santos. Un hogar donde otras jóvenes creyentes puedan venir para ser discipuladas, para que ellas puedan crecer en el conocimiento de Dios, en el entendimiento del evangelio, de su rol como mujeres y sobre todas las cosas, para que puedan aprender a amar a Jesús. Imagínate a una mujer que sea una verdadera ayuda idónea de su marido, no solo creándole un ambiente confortable en casa, sino soportando su liderazgo y complementándolo en aquellas áreas donde ella tiene fortalezas que él no tiene. Maridos, tu esposa tiene fortalezas que tú no tienes. Imagínate a una mujer soltera que está reflejando el carácter de Dios. Solteras, ustedes no son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. No compren esa mentira. Es triste cuando las personas viven hostigando a las solteras. ¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿Y qué tú quieres? ¿Que ponga un anuncio en el periódico? ¿Qué hago? Las solteras no son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. Las solteras pueden servir al Señor en su iglesia, deben servir al Señor. Imagínate una mujer soltera que está reflejando el carácter de Dios en todas sus esferas de influencia, cumpliendo con el mandato cultural en sus estudios, en su lugar de trabajo, en su servicio a la comunidad, en la iglesia. Imagínate a una joven soltera fructificando al discipular a otros. Tú puedes tener hijos espirituales sin casarte. O al propagar la influencia del reino de Dios a través del evangelismo, siendo luz en tu lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu familia. Eso es lo que la gracia produce en las mujeres redimidas, solteras, casadas, viudas, divorciadas. Y es esa obra de gracia la que la ideología feminista odia rabiosamente, como veremos en el último mensaje de esta conferencia. Oh, quiere el Señor ayudarnos a todos, hombres y mujeres, a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de modo que podamos experimentar el gozo y la bendición de discernir y obedecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para la gloria y honra de nuestro bendito, exaltado, precioso y maravilloso Señor y Salvador
Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.